El día de hoy les voy a explicar el análisis tributario de las empresas agropecuarias en Bolivia. Estoy compartiendo con ustedes una resolución del recurso de alzada. ¿De qué empresa? De industria molinera y balanceados de alimentos INVA. Nosotros lo conocemos como Pollos INVA, ¿no es cierto? Me dice que pertenece a Cochabamba, ¿no? Y a la gerencia de grandes contribuyentes. En estos recursos de alzada que ustedes pueden encontrar en la página www.ait.go.bo, se encuentran muchos documentos como este de diferentes empresas. Pueden ser empresas mineras, petroleras, industriales, comerciales, bancos, seguros. Tenemos aquí empresas agropecuarias, etc. ¿Ya? Y nos da, ¿no? Un panorama muy amplio del aspecto impositivo que nos puede ayudar y beneficiar en nuestra carrera universitaria y, por qué no decirlo, también profesional. En estos recursos tenemos tres partes. La primera parte es una demanda presentada por el sujeto pasivo. En este caso, ¿quién es el sujeto pasivo? Es INVA S.A. En una segunda etapa tenemos las evidencias que presenta la administración tributaria, en este caso específico, impuestos nacionales. Y en una tercera etapa tenemos el análisis que hace la autoridad de impugnación tributaria, tomando en cuenta lo que dice el sujeto pasivo, o sea, Pollos INVA, y tomando en cuenta lo que dice la administración tributaria. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, podemos establecer de que esta empresa pertenece al régimen general. Esta fiscalización se la ha hecho por tres impuestos: IVA, en su crédito fiscal, en su débito fiscal, y TEIUE. ¿Ya? Que además nos dice que tiene una deuda tributaria superior a los 110 millones, ¿no? Y por esa razón está impugnando. Como toda empresa, tiene un representante legal que se detalla en este momento, ¿no? Y nos dice, bueno, nos hace un relato de todo lo que se estaría vulnerando, ¿no? En cuanto a sus derechos, hace mención a la Constitución política, el Código tributario, etc. ¿Ya? Es importante conocer qué es lo que piensa la empresa, ¿no es cierto? Porque por algo impugna, ¿no es cierto? Porque no está de acuerdo con su deuda tributaria, ¿ya? Entonces aquí vamos leyendo todos los antecedentes que dice ella, ¿no? Que con toda seguridad debe pensar que tal vez está en la razón, ¿no? Pero vayamos a analizar cuál es la respuesta de la administración tributaria. Esta es la parte más interesante, ¿no? Para mí. ¿Por qué razón? Porque no solamente se utiliza en el ordenamiento jurídico tributario, ¿ya? Sino que se demuestra con evidencia, ¿no? Muchas aseveraciones que hizo el contribuyente que en algunos casos son falsos. ¿Listo? Ya. Entonces aquí me dice que nació una orden de fiscalización para verificar las obligaciones impositivas de INVA S.A. Aquí tenemos algo interesante también que ratifica lo que yo les he enseñado. Yo les he dicho de que la empresa agropecuaria tiene un ciclo económico. Este ciclo económico abarca 12 meses, que empieza el 1 de julio y termina el 30 de junio. Por lo tanto, el IUE justamente comprende este ciclo económico. ¿Qué más? Me dice aquí que se le ha notificado, ¿no es cierto? Y qué documentos se les ha pedido. Estos documentos son muy importantes porque son de competencia directa del contador público, ¿ya? O de un profesional del área económica financiera, ¿ya? Aquí nos va explicando cómo ha sido el análisis, ¿ya? Y nos dice, por ejemplo, que se ha evidenciado que sus extractos de depósito en efectivo, ¿ya? Así como los cheques ajenos y propios, no fueron declarados ni registrados contablemente. Esto es algo preocupante, ¿no?
¿Por qué razón? Porque aquí nos puede hacer pensar mal de que esta empresa tiene una doble contabilidad, de que sus sistemas de control interno no son los adecuados. Dice que tampoco hay un respaldo de sus notas fiscales con documentación que sea prueba clara, completa y fidedigna que demuestren que estos no corresponden a ingresos y o ventas no declaradas. ¿Ya? Aquí hace relación al Código Tributario Boliviano, ¿no? Que nosotros habíamos avanzado en clases. Habíamos dicho de que la empresa agropecuaria se encuentra dentro del alcance de normas generales y normas específicas. También hace referencia al decreto ley, que es el Código de Comercio, ¿no? Se llama decreto ley porque ha sido promulgado en un gobierno de facto, ¿no? Del general Hugo Banzer Suárez. También tenemos aquí la ley 843, que es muy importante conocerla y sobre todo aplicarla. ¿Ya? Vamos aquí, están observando, ¿no? Que existe un contrato privado de préstamo de dinero equivalente a 10 millones de dólares americanos. Sin embargo, este contrato no ha sido registrado en la cuenta de pasivo. ¿Ya? Tenemos también, ¿no? Sus planillas de memorándum de caja. Tenemos un detalle de todo lo que se le ha pedido, ¿no? Y también me dice que hay otras observaciones más, como las que detallo a continuación. Uno, dice que la empresa no ha registrado contablemente las cuentas bancarias observadas. ¿Qué significa eso? Que tenía un balance general, ¿ya? Que ha expuesto, en el que se ha expuesto las cuentas bancarias, pero no todas, porque habían 15. ¿Cómo han establecido esas 15? La Administración Tributaria ha solicitado a la ASFI, ¿no? Antes llamada Superintendencia, para pedirle esa información, porque el contribuyente no lo ha proporcionado, se ha obtenido de terceros. Después me dice que ha habido un ingreso de 73, ¿no? millones de bolivianos que no han sido registrados, pero tampoco han sido declarados. Que se ha establecido el manejo de cuentas bancarias de personas naturales, en algunos casos dependientes de la empresa, ¿no? Después me dice de que también se han evidenciado operaciones de traspaso bancario entre las cuentas observadas con las cuentas registradas contablemente. Aquí también me vuelve a corroborar, ¿no es cierto?, el periodo, el ciclo económico de esta empresa y me dice, se realizó la liquidación por toda la gestión comprendida entre julio de 2004 a junio de 2005. ¿Qué significa? Dice, en el entendido de que las empresas agroindustriales, conforme establece el Decreto Supremo número 24051, en su artículo 39, cierran su gestión fiscal al 30 de junio de cada año. ¿No ve? Por eso yo les había pedido, vamos a terminar de hacer los estados financieros respetando la norma tributaria. ¿Qué significa eso? Que vamos a emitirlo al 30 de junio. ¿Ya? Segundo, vayamos analizando, ¿no es cierto?, todo este compendio de normas tributarias que menciona en este recurso de alzada, ¿no? Y vamos estableciendo de que se han pedido muchos documentos que están directamente relacionados a quiénes, a los profesionales de nuestra área, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en esa página 10 yo puedo demostrarles a ustedes de que existe un sinfín de cuentas contables, ¿no? Que reflejan ¿qué? Reflejan las granjas reproductoras, ¿no?, que posee la empresa, el número de huevos mensuales, qué tipo de plantas reproductoras tienen, cómo adquieren los huevos aptos para la incubación de proveedores ajenos. Tienen que tener cuentas contables relacionadas a sus proveedores, tienen que tener inventarios relacionados a las cantidades mensuales de huevos adquiridos, detalle de las plantas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que esta empresa tiene su propio plan de cuentas. Por esa razón, en el libro, que es de edición 2009 de mi autoría, Contabilidad Agrícola y Ganadera, con un enfoque tributario, refleja para cada cuenta contable, ¿no es cierto?, en el pie de página un recurso de alzada al que ustedes pueden recurrir. ¿Por qué razón? Porque no existe una regla, ¿no?,
de que haya un solo plan de cuentas para todas las empresas agropecuarias, considerando que tienen actividades heterogéneas y no se dedican a la misma producción, ¿no? Esta empresa cría aves. Puede haber otra empresa que críe conejos, que críe ganado bovino, ovino, caprino, etc. ¿Ya? Por lo tanto, ese plan de cuentas es responsabilidad de la empresa. Aquí tenemos un detalle de todos los documentos contables de los cuales nosotros somos plenamente responsables. Por ejemplo, declaraciones juradas del IVA y TIUE, libro de ventas, las notas fiscales de respaldo al débito y crédito fiscal-IVA, extractos bancarios, planilla de sueldos, comprobantes de ingresos y egresos con respaldos, estados financieros y dictamen de auditoría de la gestión que cierra junio del 2005, plan de cuentas, libro de contabilidad, copia de la escritura de constitución, todo ello. De todo esto somos responsables nosotros, ¿no ven? Aquí está estableciendo también de que han encontrado, han evidenciado otros depósitos a plazo fijo también de la empresa que no han sido registrados, ¿ya? Aquí estamos viendo de que también la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros ha proporcionado información, ha dado la evidencia para que se establezca esa deuda tributaria. Aquí tenemos un detalle de todos los bancos involucrados, ¿no es cierto? Dice que se solicitó a INVA planillas de sueldos, por ejemplo, planillas tributarias, cotizaciones sociales, todo es ¿por qué? Porque todos estos documentos tienen efecto en todas las cuentas de los estados financieros, ¿ya? Cuando hablamos de sueldos, por ejemplo, afectamos el estado de resultados. ¿Listo? ¿Qué más? Aquí tenemos toda la información obtenida de este recurso de alzada. Aquí estamos estableciendo que existen 15 cuentas bancarias. Ojo, ¿no? Aquí dice bien claro, las que no se encontrarían registradas ni declaradas en su contabilidad. O sea, aquí me está hablando de un caso real, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos aquí más documentos contables sobre los cuales se ha establecido esa orden de fiscalización y sobre los cuales también se apoya la autoridad de impugnación tributaria. ¿Listo? Aquí tenemos más información, fíjense, con nombres y apellidos, números de cuentas, números de bancos, toda la evidencia, en realidad, se puede encontrar en este recurso. ¿Listo? Aquí tenemos también datos interesantes de esta empresa que dice que se han emitido 12 actas por contravenciones tributarias. Ustedes en legislación tributaria y contabilidad tributaria han avanzado los ilícitos tributarios, ¿no? Y dentro de los ilícitos tributarios han establecido de que existen los delitos tributarios y las contravenciones tributarias. ¿Por qué? Aquí me dice, porque no había registrado correctamente en el libro de ventas en forma cronológica y correlativa. ¿Qué significa eso? Que el libro de ventas era un desorden. Usted podía colocar 10 de enero y después podía colocar 5 de enero, por lo tanto no es correlativo, ¿no es cierto? También dice que aquí que se han equivocado en registrar las notas fiscales de exportación, ¿ya? Después también nos dice que hay una realización de registros incorrectos en su libro mayor. ¿Qué significa esto? Nos da a entender que esta empresa no tiene sistemas de control interno adecuados. ¿Por qué razón? Porque no nos olvidemos de que el libro mayor, ¿no es cierto?, se tendría que sistematizar, ¿no?, para que automáticamente su saldo se exponga en los estados financieros correspondientes. Pero aquí me dice que hay una debilidad de ese sistema. Por lo tanto, esos estados financieros no son confiables, ¿no es cierto? Hay otras actas por el incorrecto registro del crédito fiscal en su libro de compras también, y otros, ¿no? Aquí tenemos más información, ¿no?, sobre la documentación presentada de Pollos INVA. Y, bueno, no tenemos otras observaciones también que vale la pena aclararles. Dice 1, la depuración de crédito fiscal por tratarse de compras que no se encuentran vinculadas con la actividad gravada. ¿Qué significa eso? Que esta empresa, ¿no?, ha presentado facturas que podían afectar su balance general o su estado de resultados, ojo, ¿no?, pero que no cumplen la norma tributaria. Porque al no estar vinculadas, incumplen la ley 843 del artículo 8 y el artículo 8 del decreto supremo número 21530. También dice que sus facturas incumplen RNDs, seguramente deben incumplir la forma, ¿no?
¿Qué más? Aquí tenemos el inciso 2, ingresos no facturados originados en ventas de vehículos del activo fijo. ¿Qué significa eso? La empresa ha vendido un vehículo que era de su propiedad, pero no lo ha facturado. 3. También nos dice que hay ingresos no declarados ni respaldados con notas fiscales. ¿Qué significa eso? Que esta empresa tiene ingresos, ha tenido ingresos, pero una parte los ha facturado y la otra parte no los ha facturado. ¿Ya? Esa es la evidencia que presenta la administración tributaria. Vamos a ver a grandes rasgos, ¿ya? Aquí nos dice, por ejemplo, que hay una omisión de la imputación a ingresos, ¿no? Cuando nos habla del IVA, nos habla gastos imputados a resultados de la gestión, o sea, significa de que el contador ha hecho un carnaval de sus registros contables, ¿no? Ha hecho todo lo que ha presentido que era, pero en realidad no ha respaldado ningún registro contable. Aquí hay otra observación muy interesante, ¿no? Que me dice lo siguiente. Me dice, gastos imputados a resultados de la gestión como producto de la depuración de gastos no vinculados, castigos de activos realizables, sin la correspondiente aceptación del SIN. Sabemos que el SIN tiene que aceptar esos gastos. Asimismo, me dice, gastos por intereses financieros sin el correspondiente respaldo de contrato de préstamo. O sea, ¿qué ha pasado? Esta cuenta de intereses financieros se encuentra en el estado de resultados, pero ojo, no, si no hay préstamo, porque tiene que estar respaldado. Entonces, hay varias observaciones aquí, que realmente es importante que ustedes, como estudiantes, conozcan y evalúen, ¿ya? O evalúen. ¿Qué más, no? Aquí me dice también otra observación que llama la atención, dice, servicio de limpieza sin factura ni retención. Si nosotros analizamos qué tipo de empresa es INVA, es una empresa muy grande. Por lo tanto, esta empresa necesita los servicios de otra empresa para este servicio de limpieza. Y esta otra empresa tiene que facturar. ¿Por qué razón? Porque con toda seguridad tiene instalaciones para el personal administrativo financiero, tiene otras instalaciones como ser los silos para guardar el alimento balanceado y tiene otra instalación que pueden ser los galpones para la crianza del ganado avícola, ¿no? Entonces aquí no aplica. Pero dice que encima tampoco ha retenido. O sea, es ilógico pensar que semejante empresa, ¿no es cierto?, va a contratar personas naturales para hacerles la retención. Y además que ellos no necesitan una persona natural que lo haga eventualmente, sino que cada día preste ese servicio de limpieza. Otra observación es que los honorarios profesionales y los gastos judiciales, ojo, no, que son cuentas contables, se han debitado al costo de materias primas por consumo de gas adquirido de Encogas. Aquí ustedes pueden ver todo lo que esta empresa ha hecho, ¿no? Y sacar sus propias conclusiones. Ahora bien, lo que nosotros hicimos, ¿no?, en esa feria que les había anticipado, es de que hemos analizado justamente, ¿no?, qué tipo de análisis hemos hecho. Primero dice, de la conducta tributaria y cuál es el efecto en los estados financieros de esta conducta tributaria. ¿De quiénes? De las empresas agropecuarias en Bolivia. Y aquí detallé a qué se dedica, ¿no es cierto?, a qué jurisdicción pertenece, cuáles son los antecedentes, cómo ha nacido esa orden, lo que nos interesa a nosotros, todos esos documentos, porque son documentos contables y financieros de los cuales nosotros somos responsables. Y de aquí emerge nuestro plan de cuentas. Esta es la evidencia de un plan de cuentas. Fíjense, es bastante amplio, ¿no? Y aquí ustedes pueden relacionar a la página que le corresponde, ¿ya? ¿Para qué? Para tener un efecto tributario en dos estados financieros. Primero en el balance general, ¿ya? Y después en el estado de resultados. Por ejemplo, aquí yo me voy a ir al préstamo privado a largo plazo, observación 22. ¿Qué me dice la observación? Me dice, el contrato de 10 millones de dólares no ha sido registrado contablemente. No se encuentra en el pasivo corriente ni a largo plazo del balance general. ¿No es cierto? Tampoco está en el balance de comprobación de sumas y saldos que totaliza las transacciones. Ahora bien, ¿no es cierto?
¿Dónde puedo encontrar esa información? Ustedes vuelven a leer el recurso de alzada en las páginas 6, 26 y 27 para corroborar este tipo de análisis. Ahora me voy al estado de resultados. Aquí tengo igual varias observaciones, tengo varias cuentas, producto de mi análisis, y me voy a ir a una cuenta, por ejemplo, a esta, venta de activo fijo. Dice observación 39. Ya dice, es un ingreso no facturado ni declarado por la venta de un vehículo. Aquí llegamos a hacer un análisis tributario de todas las normas que les he dicho que son muy importantes, como es la Constitución Política, el Código Tributario, la Ley 843, el Código de Comercio y los decretos supremos reglamentarios de la Ley 843. ¿En qué concluyo? Dice que esta información que he recopilado, este análisis, vulnera los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas contables, que afectan y distorsionan los estados financieros. ¿Qué tipo de rubros afecta? Afecta a todos mis rubros. Después, he cometido incumplimiento de sus obligaciones, ha cometido la empresa un incumplimiento de sus obligaciones tributarias, ha incumplido el ordenamiento jurídico tributario, se observa falta de competencia y diligencia profesional de los responsables del área administrativa financiera. ¿En qué ha derivado? En una deuda tributaria. Entonces yo los invito a analizar varios documentos, ¿ya? Varios documentos para que ustedes mismos, ¿no?, puedan emitir un criterio personal acerca de todas las empresas que ustedes deseen. Por ejemplo, aquí vamos a ver otro caso. La Cooperativa Agropecuaria Integral Colonia Suquinoa. Yo el primer día de clase les había dicho de que no nos dejemos llevar por el nombre, ¿no es cierto? El nombre, denominación o razón social. Puede ser cooperativa, puede ser como la anterior industria que hemos analizado, que si no tenemos esa cultura agropecuaria no vamos a poder identificar que pertenecía al régimen general y que era una empresa agropecuaria. Lo propio pasa con esta cooperativa. Todos la conocemos como Caico, ¿no es cierto? Pero no nos imaginábamos qué representa, ¿no? Nos dice de que es una cooperativa que pertenece a Graco Santa Cruz. Fíjense aquí, Graco Santa Cruz, ¿ya? Entonces, por ejemplo, me detalla igual aquí en el recurso de alzada 3 partes que les he explicado, ¿no? Y me dice que ha cometido una contravención tributaria. Me dice que por tratarse de la tercera vez, ¿no?, que no había emitido facturas. ¿Ya? Entonces, igual, en este caso, hemos analizado esa información. Aquí estoy compartiendo con ustedes, por ejemplo, cuál es el efecto tributario en los estados financieros por esa contravención que ha cometido esta cooperativa. ¿Ya? Y establecemos, ¿no?, en una parte introductoria, ¿qué es? Dice, es una cooperativa, ¿no?, que se encuentra en Santa Cruz y que tiene socios japoneses y bolivianos. Me dice también que su actividad es agropecuaria, ¿ya? Y además que, fíjense ustedes, tiene también otra actividad que es de ahorro y crédito, asesoría, apoyo a la educación y bienestar social. Imagínense, es otra actividad adicional a la actividad agropecuaria. Y esto corrobora la teoría al decirles de que toda empresa agropecuaria tiene actividades heterogéneas. ¿A qué se dedica? Al cultivo de soya, ¿no es cierto? Y a la producción de semilla genética y básica de alta calidad de trigo y soya. También tiene aquí ganado bovino, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí me dice que esta cooperativa, Caico Limitada, ha sido sancionada con la clausura de 24 días continuos del establecimiento. ¿Por qué? Porque ha vulnerado la norma, ya que se ha evidenciado de que era la tercera vez que no había emitido facturas, notas fiscales o documentos equivalentes. ¿Qué normativa ha incumplido? ¿No es cierto? Ha incumplido la Ley 843, ha incumplido la RND 1037-2007, del 14 de diciembre de 2007. ¿Cómo ha afectado eso en los estados financieros? No ha afectado igual varios rubros. ¿Por qué razón? Porque al vender una mercancía, en este caso bolsas de fideo, sin la respectiva factura, ¿qué es lo que ha pasado? Ha afectado a su inventario, ha afectado a su débito fiscal, a su IT, a su IVA por pagar, ¿ya? Y aquí me dice, por ejemplo,
¿no? Dentro de las observaciones de balance general, que las cuentas estarán afectadas por el no registro de la venta de 2 bolsas de fideo. ¿Qué significa eso? Al no emitir la factura ya son ingresos no declarados. ¿Ya? Igualmente tengo aquí una información del estado de resultados, ¿no? Donde también tengo observación a varios rubros como ser las ventas. Y establecemos un resumen de observaciones que nos dice que hay ingresos no declarados por la venta no registrada vulnerando los siguientes principios: exposición y realización. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos que ha habido una afectación al pago del IVA. ¿Ya? También, finalmente, hago una relación del ordenamiento jurídico tributario analizado, como sea la Constitución Política, el Código Tributario, Ley 843, Decretos Supremos, para llegar a determinadas conclusiones, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, se establece una falta de control y capacitación al personal en cuanto a las leyes tributarias. Esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en todo negocio, independientemente de la actividad que tenga, la obligación de la persona que esté atendiendo la tienda, sucursal, casa matriz, etcétera, tiene la obligación de emitir factura. Segundo, se debe contar con procedimientos tributarios internos para transparentar y respaldar las actividades económicas de las empresas. Bueno, esa es la información que quería compartir con ustedes. Espero que les sea muy útil este análisis tributario. Gracias por su atención.